Bien, amigos, nos acompaña en esta entrega de consulta participativa un amigo, un profesional, un joven profesional de la República Dominicana, un joven abogado, que es de estos profesionales que se han empoderado y están haciendo trabajos para esta sociedad continuamente, abordando diferentes temas de interés general, desmenuzándolo y llevándolo a la ciudadanía y al pueblo dominicano de una manera diáfana y entendible. Nos referimos al doctor Omar Ramos Camacho. Bienvenido a su casa, Consulta Participativa. Para nosotros ha sido siempre un gran honor porque nos sentimos en nuestro hogar. Muchísimas gracias por la invitación, don Opperman, y a la licenciada Jessica Reyes. Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes y sobre todas las cosas enviar un saludo muy afectuoso a doña Julia. Gracias, gracias a doña Julia, que está, como dijimos ahorita, haciendo bembita. Doctor, nosotros les invitamos con tantos temas, pero hay un tema que nosotros antes, cuando nos fuimos a la pausa, dejamos una parte de un videíto, específicamente para referirnos a la ley 6317 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, y que también creó el Intran y le cambió el nombre a la MET, a DGCET. Esa primera parte del video que ustedes están viendo, amigos televidentes, y usted, doctor, esto es la ocupación de toda la acera norte, desde el kilómetro 7,5 en adelante de la autopista 30 de Mayo, hasta el 12 de Jaina, por dealers, restaurantes, talleres de mecánica. Doctor, explíqueme qué dice la ley sobre eso, ayúdeme. Mire, evidentemente ellos están cometiendo infracciones de tipo, lógicamente, de tráfico, en donde deben de acudir. Nosotros como ciudadanos que hemos visto ese tipo de acciones, nosotros tenemos que dar un mensaje constructivo a las instituciones correspondientes, la que usted ha citado, y principalmente también a la alcaldía, que tiene que ver con crear un orden en las vías públicas para que esto no vuelva a ocurrir, porque esto puede ocurrir y generar accidentes. En ese sentido, elementalmente, la ciudadanía, lo que nosotros tenemos que llamar es a que se empodere, a que haga crítica constructiva, de manera tal de que ese tipo de acciones no permee. Y eso que cuando nosotros seguimos viendo el video más adelante, en una universidad que está en la George Washington, eso es también un caos porque limita los carriles de manera totalmente muy perjudicial. Sí, porque ellos se han abrogado el derecho de cerrar para su frente una parte de la pista, de la autopista. Pero vamos a seguir, señor director, con el video para ver más adelante cómo también, doctor, está ocupada, doctor, escuche esto, la isleta que divide esa marginal que usted ve ahí, que ya no es marginal porque ya eso es lo que es un dealer continuo de vehículos. De lado y lado son salones de exhibiciones de los dealers que están en esa zona, y nosotros recibimos denuncias de nuestros amigos televidentes y movido por esas denuncias fue que hicimos este trabajo. Fíjese usted como el dealer, su vehículo en las aceras, en exhibición. La exhibición está en las aceras. Y si seguimos adelante, vemos que ya por ahí no cabe un vehículo, ¿no? No. Ya las dos carriles de la vía marginal están ocupados. Lo primero es que para este tipo de negocio, estar habilitado deben de tener y reunir, según las normas y las leyes, un espacio específico para poner los vehículos que ellos van entonces a comercializar. Nunca podrá ser utilizado en las vías públicas y mucho menos para prácticamente castrar el acceso y el transporte y la libertad de tránsito que todos tenemos. Ellos no tienen más derecho que nosotros, pero tampoco nosotros más que ellos. En ese sentido, lo único que tenemos que atacarnos es a usar las vías como se debe. Así es que se debe de ver. Así como es ahora que debe verse. Por eso filmamos esta parte que no están todavía tomadas. Pero mira aquí ya... Fíjese aquí ahora, doctor, la isleta. Fíjese que está cogido ya los dos carriles de dentro y las aceras de las casas, ¿no? Pero fíjese la isleta que divide, que ya no es isleta, ya lo que es un salón, mire, de lavar y de exhibición de vehículos de un dealer que se ha abrogado el derecho de cogerse no solo la marginal, sino la isleta que separa la avenida de la marginal. Es lamentable ver este tipo de acciones. Nosotros como ciudadanos responsables, como ciudadanos objetivos y también solidarios con los demás, lo que tenemos que es hacerlo justo. Mire esto es al lado de un colegio de niños, esto. Es lamentable. Mire el colegio.
Inclusive, ¿qué haría una persona que tenga deficiencia en la visión, por ejemplo? No puede transitar de manera libre porque no existen las señales adecuadas, uno, y también si la acera ya está obstaculizada con un vehículo, entonces, ¿qué va a hacer? Porque al final ese tipo de personas que no son videntes se rigen por unos cánones y ahí miren aquí como Mire eso. lamentablemente... Y la movilidad de ¿Y una dónde, persona discapacitada en una silla de ruedas. ¿y dónde está entonces el trabajo de la MED, del Intran, de DGCET? ¿Qué hacen ellos? Porque lamentablemente cuando vemos que están en los operativos, pero lo hacen en los operativos simple únicamente, lamentablemente para el macuteo muchas veces, pero aquí que hay una situación real en la sociedad, que necesitamos contribuir, no lo están haciendo. ¿Por qué? Si eso es evidente. ¿Cuántos miles de personas pasan diario? Miles de carros pasan diario por esa avenida Esa George importante Washington. vía, es una autopista al Y sur. no pueden alegar desconocimiento de una Nosotros, doctor, quisimos comentarlo y le informo que nosotros enviamos a las instituciones que creemos responsables de organizar esto, le enviamos una copia de ese DVD y les enviamos una comunicación donde le exhortábamos a tomar medidas para corregir ese flagelo, porque las quejas nos han llegado de las personas que viven en la... Usted ve que hay unas viviendas en la marginal y las vías de acceso a la marginal, se les es imposible. Muchos me han dicho que tienen que esperar a las 6 y las 7 de la noche para poder transitar por la marginal cuando los dealers han recorrido sus vehículos de su salón de exhibición público, en la vía pública. En tal sentido, así hicimos un llamado con una comunicación muy respetuosa al Intran, al Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a la distinguida ingeniera Claudia Francesca de los Santos. También le dirigimos al general Frener Bello Arias del DGCET, remitiéndole también una copia del DVD, y al honorable síndico del Distrito Nacional, el licenciado David Collado, haciéndole un pequeño llamado de atención para que en la medida de lo posible este mal se solucione. Creo que es un grito que debe ser atendido. ¿Qué usted opina? Evidentemente usted actuando como un ciudadano responsable, y eso nosotros, que es un deber fundamental que nosotros tenemos desde la misma Constitución, actuar en el plano de la solidaridad y también hacer los reclamos necesarios para nosotros poder vivir en un ambiente de paz. Porque usted no lo crea, existen algunas situaciones que se presentan por un tema de estacionamiento, por un tema de parqueo, y es muy incómodo. Nosotros que en el supuesto caso que viviéramos por ahí, no tuviéramos los parqueos necesarios, no tuviéramos el acceso mínimo vital para nosotros buscar un hogar seguro, entrar a nuestro lugar y sentirnos cómodos, porque muchas veces con estos dealers lo que hacen es que se nos estacionan frente a la casa y nosotros no podemos salir de nuestra marquesina a dar una reversa. Entonces ese tipo de situaciones, como usted muy bien lo ha hecho, manejándose con las instituciones correspondientes, lo que hay que exigirle es que de la misma fórmula que los dealers buscan un parqueo en las noches para que no le causen ningún tipo de daño, entonces en el día también que lo tengan en ese espacio especializado para que sus clientes vayan a verlo ahí, pero no obstaculizar las vías, porque eso se necesita lógicamente el apoyo de esas instituciones primero para aprobarlo por un tiempo, por un momento en específico, pero no para siempre, porque las vías públicas no es parte de su negocio, sino las vías públicas fueron creadas con un propósito principal: dinamizar la economía, dinamizar el comercio y nosotros también utilizarla para trasladarnos. Garantizar el libre tránsito. El libre tránsito. Y la seguridad vial. Entonces, de eso se trata la ley 6317. Elementalmente, esa ley también trae temas muy numerosos, además de lo que es las instituciones que le cambiaron el nombre, que crearon una, y es que le da la participación. Mire ahí la parte de la universidad con su pedazo de vía, ¿usted lo ve? Cerrado, parte de la vía, para ellos proteger su frente. ¿Y tú sabes cuál es el problema de esto? Que eso hace que otros dealers hagan lo mismo. Claro que porque sí. ven que no hay una autoridad que les prohíba que haga caso No, pero a lo que dice la misma ley. Yo sí creo, Jessica, que a partir de este ya pequeño llamado de atención y de la comunicación que Consulta Participativa remitió a las autoridades competentes, yo tengo la seguridad de que se van a tomar medidas, y los habitantes de la zona, que son los más afectados, porque como caso de nosotros, yo puedo pasar por ahí y voy de pasada,
muchas personas, pero ahí hay, todo eso es una población grandísima, inmensa, que llega hasta la independencia. O sea que yo creo que sí las autoridades tomarán cartas en el asunto. Jessica quiere comenzar, porque a ella le toca, cuando el invitado es un caballero, a ella le toca hacer la primera pregunta, pero hoy con el video pues yo me emocioné y pues me cogí la entrada de Jessica. Adelante, Jessica. Y no solo eso, que yo me siento sumamente contenta de que Omar esté aquí con nosotros, porque Omar hicimos la carrera completa y también tenemos una muy buena amistad, y para mí es un honor que él esté aquí con nosotros, pues compartiendo sus conocimientos. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, Omar, mira, uno de los objetivos de la ley 6317 es educar a la población. Pero se están presentando ciertos problemas, y es con el caso del transporte público, en donde el trabajo es un trabajo arduo. ¿Establece la ley alguna forma de educar a esa población, tanto a la que ya está con sus mañas de manejo, como a la que va creciendo? Elementalmente tenemos que hacer una labor ahí de educación radical y total. Lo primero es que tenemos que eliminar de la primera licencia, cuando nosotros vamos a acudir a ella, es que en el cobro que no se vendan. Eso es lo primero que nosotros tenemos que buscar la fórmula de evitar ese tipo de negocio. Ahora mismo existe un sistema moderno de que le están poniendo cámara a los vehículos, en donde ya el supervisor o el inspector que le está fiscalizando el manejo del nuevo chofer, entonces eso impide muchísimo más, pero aún persiste este daño. Otro tema muy importante es que los exámenes, cuando se vaya el primer chofer que quiera aprender, no se vendan tampoco. Y esto es una situación muy especial. Si bien es cierto que se están haciendo los mecanismos necesarios para impedir que las ventas de la respuesta a ese examen se necesite, ¿cómo nosotros lo vamos a hacer? Bueno, elementalmente exigiéndole que lean a todos los conductores, porque aquí hay un problema de que nosotros nos molestamos si la DGCET, si el AMEO, como le queramos llamar a la institución correspondiente, nos paraliza. Ahora, también hay que dar una educación vial también a los mismos autoridades que a nosotros nos paralizan, porque muchas veces no andan buscando aportar, ni corregir, ni evitar un daño en un vehículo, sino buscar la fórmula de cómo macutear en un lenguaje común al vehículo. Le piden la cédula, le piden la licencia, le piden la matrícula, le piden el seguro, simple únicamente para identificar un caso. Nosotros tenemos un buen amigo que resulta que él tenía la licencia bien, la matrícula bien, la cédula bien, todos los documentos que debe de ameritar. Ahora, en ese escenario, él tenía unos lentes de contacto y le dijeron a él, óyeme, ¿dónde están sus lentes? Porque usted debe manejar sin lentes. Yo le dije, yo tengo lentes de contacto. No, aquí lo que dice la licencia es que usted tiene que andar con unos lentes parecidos a estos, de montura, pero yo tengo los lentes de contacto. Bueno, el punto fue que le hicieron una situación muy específica, porque llamaron, entonces fue un policía que me contó, llamaron la y hay muchas veces que lo que andan buscando y creando una situación para que el usuario le aporte una suma económica. Entonces hay educación de dos tipos para crear un mensaje constructivo. Primero, al ciudadano, crear más mecanismos de sistema en la educación vial para que conozca cuáles son y no tapen las vías públicas. También entienda que el peatón tiene sus derechos también a transitar en la calle en la línea que parece una cebra. Un paso de cebra. Y al mismo tiempo también educar a los militares. ¿Cómo se educan a los militares? Primero, con la capacitación adecuada, con un uniforme que nosotros nos sintamos cómodos, porque también nos paran en las noches. En las noches nosotros en República Dominicana nos sentimos inseguros y justificados, porque la delincuencia ha aumentado en nuestro país. Entonces hay muchas veces que no se quieren parar, no porque tengan algún mal que quieran prevenir, ¿verdad? Que quieran impedir que lo sepan, sino por un tema de seguridad, que no sabemos si realmente la policía nos va a ayudar o no nos va a ayudar. Pero ahí hay un problema, Omar. ¿Por qué? Porque esas personas que antes estaban en la MET, que ahora pasa a ser DGCET, continúan con las mismas mañas. Y no hay un mecanismo de educación a esas personas. Que eso era algo que nosotros estábamos comentando a los inicios del año, bueno, finales del año pasado, en una entrevista con una de las personalidades que han venido acá, y era, ¿qué va a pasar con esas antiguas autoridades que ahora van a pasar a formar parte de la DGCET, que van a seguir igual? Que si no se va a hacer un relevo de autoridades en donde vengan personas frescas, en donde tú puedas
educarlos como tú entiendas que debes de educarlo, para que ellos sigan educando también a la población, porque eso es lo que se busca, que las autoridades nos eduquen a nosotros. Evidentemente, y no solamente eso, a su aporte nosotros podemos adicionarle que se haga un levantamiento primero de la cantidad del personal y al mismo tiempo se identifique qué persona está cumpliendo o no con su deber, qué persona domina el contenido de su trabajo, qué persona domina cuáles son sus funciones, cómo debe de actuar en determinado tipo de situaciones, y todo eso podría arrojar una luz más favorable de quiénes son los empleados o los funcionarios que no están haciendo la labor y desconocen su labor, porque otro tipo también de sistema es la venta de la multa, es que después de puesta entonces hay un sector a lo interno de esas instituciones que se dedican a eliminarla o a sustraerla. Óigame, lamentablemente si ya se le puso una multa es porque en principio se presume que usted cometió una infracción. Usted lo que debe es o acudir a los tribunales de tránsito en el supuesto caso que usted esté inconforme, respetar el debido proceso o pagarla si usted no tiene ningún tipo de duda que cometió esa infracción. Ahora, no podemos utilizar otro tipo de métodos porque primero eso habla muy mal del usuario, pero también habla muy mal de la institución que acepta este tipo de propuestas. Doctor, y un principio fundamental, la ley no tiene exclusiones, la ley es igual para todos. Entonces tú ves que tú vas por una avenida, por una calle transitando y llegas a la esquina de donde está el paso de cebra y tú te pasas un poquito y el oficial de DGC te hace retroceder. Pero vienen dos carros públicos, de este lado un público y de este lado una voladora, una guagua, como le dicen, se meten casi en la intersección y este señor no hace nada. Así es. Pero tú que vas conduciendo un vehículo privado que seguramente tú vas en tu vehículo privado con todo lo de la ley, con tu licencia, tu seguro, tu placa, pero estos señores parece ser que a los motoristas, a los conductores de autobuses y microbuses y a los conductores de transporte público, de los carros de concho, la ley lo excluye. Yo me he cansado de buscarlo y no encuentro esa exclusión. Yo coincido con usted que la ley establece que todos somos iguales ante ella. El Estado de Derecho dice que gobernantes y gobernados somos iguales ante la ley. Deben de aplicarse dependiendo cada tipo de sanción sin distinción de la persona, ningún tipo. Y en ese sentido nosotros también podemos confirmar que lamentablemente en las vías públicas existe una especie de los policías o también lo mismo AMET que buscan, o los usuarios que trabajan en la DGC que buscan simple y únicamente a vehículos privados para un tema del macuteo, y esto es lamentable en República Dominicana, pero nos transportamos a espacios en donde existen los carros públicos y la misma guagua que le dicen en un lenguaje común las voladoras, óigame, y cumplen con su rol, volar, porque muchas veces también se nos paran y es mejor prácticamente no cuestionarlo a ellos porque reaccionan de una manera muy violenta o no normal en el plano de la cabalidad, de la moral y de los principios, que fácil tengan hasta, qué sé yo, quién sabe lo que puedan hacernos. Entonces es mejor dejar ese tipo. Nosotros nos sentimos indefensos en la ciudadanía. ¿Qué es lo que nosotros le recomendamos a una persona cuando tenga un tipo de accidente? Primero es que tenga siempre la licencia, todos sus documentos al día, como debe ser, principalmente su seguro. Y al mismo tiempo que automáticamente tenga un choque o algún incidente con otro vehículo, elementalmente acuda a la casa del conductor, que no tenga ningún tipo de inconveniente, y mayormente si son con esas personas que se dedican al transporte público, que ya tienen la fama, lamentablemente, de que son personas violentas y que no están al día. Muchas veces, y principalmente los motoristas, hay muchas veces que los motoristas andan sin casco. Entonces esto impide, primero ponen en vida su peligro, ponen en peligro su vida, uno, y dos, al mismo tiempo, nosotros que estamos manejando, óyeme, nos traen un problema porque no reúnen los mínimos necesarios y muchas veces esos motores tampoco tienen la luz, pero nunca aparece el funcionario correspondiente en la vía pública para paralizarlo ni exigirle entonces que esté con respuesta a los cánones. Ahora, si es un vehículo privado, también nosotros hemos notado que ahí de una vez, porque le falta una luz, la luz del freno, de una vez le paran y le ponen una multa. Licenciado, nosotros tenemos tantos temas, Jessica, sí, preparados para tratarle, pero hay un tema que nosotros estamos tratando y en nuestra entrega anterior, Jessica y yo tuvimos el honor de entrevistar al doctor José Figueroa. Doctor José Figueroa es el director de los servicios de salud de Profamilia. Y estuvimos tratando el tema del aborto, tema que trató el doctor Figueroa de manera magistral. Pero yo
me acordé de usted y le hice 2 preguntas al doctor Figueroa sobre esta ley que está estancada justamente en el Congreso por el asunto de las 3 causales por la cual la observó el presidente de la República. Y mi primera pregunta fue en este orden. Doctor, ¿habrá que hacer un reglamento especial si se aprueba la ley, exceptuando de penalidad las 3 causales? ¿Cómo puede funcionar eso? Mire, usted ha dado en la diana sobre el tema de la discusión del aborto. Lo primero es que tenemos que hacer la conciencia necesaria de que el aborto en República Dominicana debe ser una realidad condicionada lógicamente a varios escenarios. El primero es que no podemos obligar a una mujer que ha sido sometida a un acto de violación sexual a que tenga un bebé que no fue de su amor, que no fue de su cuidado, que no fue de su búsqueda mental y física. Pero también cuando existe un perjuicio entre la vida del feto y también la vida de la mujer, elementalmente tenemos que decidir por la mujer, porque es la que a nosotros nos ha dado el cariño necesario, el amor, la protección, es la que ha estado en la vida. Y otro tipo de causal que impide la punibilidad del aborto sería entonces elementalmente lo que sería el tema de que exista un desequilibrio del feto, una degeneración que ya se pueda comprobar con los métodos que ya la ciencia ha evitado. Después que nosotros aprobemos entonces esa ley, viene la pregunta de don Opperman, y es crear unos reglamentos, porque hay 2 temas muy medulares. Primero, no lo puede practicar todo el mundo, sino hospitales especializados sobre la materia, que tengan cánones necesarios de salud pública, que resistan este tipo de instituciones. Entonces, lo que es los métodos científicos de quiénes pueden practicar y quién no, que se especialicen, se identifiquen cuáles doctores, cuáles médicos, cuáles son los especialistas necesarios para nosotros poder saber cuáles son las técnicas. Y al mismo tiempo, la ciencia ya ha establecido cuáles son los tipos de aborto y cuál es el protocolo que debe de seguirse. Exigir que en cada una de esas clínicas, no solamente que tengan los instrumentos y las herramientas necesarias, y la transparencia y la limpieza de conformidad con los estándares, sino también que los doctores sepan cuál es el protocolo a exigir, porque hay muchas personas y muchas instituciones que ahora mismo lo que parecen es carnicería, y que muchas personas, recordemos el caso que lamentablemente Emily nació todo porque querían imponerle un aborto. Ella se resistió, salió mal, lamentablemente, pero entonces es por eso este tipo de situaciones y este tipo de ejemplos que culminó con la vida de una menor que tenía un futuro brillante en la República Dominicana y quién sabe si podía hacer aportes reales y sinceros para nuestra nación, ahora culminó porque no tenemos una ley ni un reglamento especializado de cómo practicar un aborto. Se asustaron las personas, la madre y el hijo, entonces, y decidieron ellos mismos practicarlo. Culminó con lo que todos sabemos. Así es. Doctor, usted sabe que nosotros somos de los pocos países que ya quedamos sin la despenalización del aborto y que los mismos organismos internacionales nos han ordenado despenalizarlo. ¿Por qué? Porque es una forma de erradicar pues las muertes que se dan por estas malas prácticas. Entonces, ¿de qué forma afectaría al país el no obedecer los cánones internacionales? Mire, evidentemente el Tribunal Constitucional tenemos que retrotraernos a una sentencia que estableció que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene la competencia sobre nosotros, pero cuando nosotros, para juzgarnos, para fiscalizarnos como República Dominicana, no obstante, si nosotros vemos qué dicen los tratados internacionales de los cuales nosotros somos signatarios, debemos de cumplir, se habla de la democratización de la mujer, de la decisión sobre su cuerpo, y en ese sentido tenemos que abrirnos la mente de que la mujer forma parte y decide qué puede suceder en su cuerpo, qué puede mejorarlo y qué puede dañarlo, claro, con los cánones y con las limitaciones necesarias que establece la misma ley de cuándo practicar un aborto. Ahora bien, ¿qué nosotros podemos hacer entonces con esos tratados internacionales? Es exigirlo mediante los tribunales y en el supuesto caso es un derecho que tiene la mujer a abortar. En el supuesto caso, para ponerlo de manera más radical, en una violación sexual, pudiese elaborar un amparo para ella decidir sobre su cuerpo, sobre su dignidad, sobre su honor y que no estar obligado. Eventualmente ese niño, si llega a nacer, va a ser trastornado en la sociedad, porque la madre no lo va a tratar con el amor necesario y con la protección, va a crear con problemas. ¿Y qué está engendrando la sociedad? Un problema. No es verdad que exista la posibilidad de que sea
Claro, todos tienen excepciones, pero el principio sería de que esa persona no se va a crear conforme, va a entrar en un proceso de depresión psicológico, trastornos mentales, y es por esto que es mejor en ese sentido darle y brindarle la oportunidad a la mujer de que decida si quiere o no practicar un proceso de aborto. Doctor, hay tantos temas que yo quiero tratarle, pero hay uno que no quisiera que se nos quede. Y es porque sigue con la familia y como nosotros anunciamos su participación con este tema, y usted lo conoce bastante bien porque lo trata de manera muy profesional y acertada, nosotros quisiéramos que usted le diga a los amigos televidentes, a los amigos de Consulta Participativa, ¿qué es un divorcio canónico y si existe? Esto después de la pausa. Doctor, cuando fuimos a la pausa, dejamos en el aire la pregunta que yo quisiera que usted nos explique en extenso. ¿Qué es un divorcio canónico? ¿Existe el divorcio canónico? En República Dominicana existen diferentes tipos de matrimonio. Elementalmente podemos casarnos por lo civil, por comunidad de bienes, por separación de ellos, o también por lo religioso. Muchos creemos que solamente la Iglesia Católica es la que puede unir en amor a dos personas. No. También la evangélica y cualquier otra religión que cumpla con el reglamento de la Junta Central Electoral. O sea, que ya no solamente el concordato está vigente en la República Dominicana, ni que los evangélicos también ya pueden casar, sino que cualquier otra institución religiosa que se dedique a la fe y a la motivación de Dios o de su ente superior, puede casar en la República Dominicana siempre y cuando reúna los reglamentos. Ahora, como es normal, tanto en lo civil como en lo canónico, existen situaciones muy especiales en donde ya la pareja no puede convivir de manera natural y con amor y con respeto. Esto produce elementalmente la separación. Una separación, tanto en lo civil como en lo religioso, no puede ser simplemente que nos mudamos y nos separamos de casa y vendemos los bienes. No, legalmente nosotros tenemos que dividir todo. En lo religioso, entonces, muchos creemos, para no desarrollar tanto la parte civil, en lo religioso muchos creemos que es difícil, que solamente se lo dan a las personas que tienen capacidad monetaria. No. Ahora mismo el Papa Francisco estableció que el método es más simple. Primero, redujo de 2 instancias a solamente una la evaluación de si realmente se cumple alguna de las normas de que se puede permitir el divorcio. ¿Cuáles son? Hay muchas. Muchas personas creen que una. No. Hay muchas. Hay un código canónico que lo establece. Primero, que se compruebe que la mujer o el hombre ha cometido actos de perjurio, que adulterio, que ha estado con otro hombre o con otra mujer y esto se demuestre. Elementalmente también que la mujer quede embarazada de otro hombre durante el matrimonio canónico, que el hombre haga uso de sustancias que están impedidas en la sociedad dominicana, droga, alcohol, o que sea una persona muy violenta y que atente contra la vida ya de su cónyuge. Este y otras muchas circunstancias están debidamente explicadas en el Código Canónico. ¿Qué es lo que nosotros les recomendamos? Primero, que debe de acudir a la iglesia para conversar con el sacerdote para que lo casó, que creó su matrimonio. Tanto es así, el Papa Francisco ya simplificó el procedimiento de divorcio, que en la misma iglesia donde usted se casó, el sacerdote puede evaluar y si es tan obvio que realmente hubo un error en el proceso del matrimonio, lo puede él mismo separar sin esperar de ir a los cánones judiciales canónicos, a la Santa Sede en específico, o crear un cuerpo especializado que debe de tener, lógicamente, las personas que acuden a la iglesia y que conocen de las leyes religiosas, específicamente de la católica, para poder divorciarlo. Ahora bien, y debemos de resaltarlo que en el proceso de divorcio existen otras causales que son más fácil identificarlas. Primero, que el divorcio canónico es diferente al civil, porque en el divorcio canónico cuando se procede el divorcio es que nunca hubo divorcio, o sea, hubo un error que impidió que realmente se formulara el consentimiento necesario.
mientras que en el divorcio civil sí se admitió el matrimonio y después se separó. En el divorcio canónico lo que hace el padre es que ese divorcio nunca se dio. ¿Cómo nosotros podemos identificar que ese divorcio nunca se dio? Bueno, con el consentimiento. Si la persona se demuestra que psicológicamente no estaba conforme a los cánones básicos, medulares, mentales, para decir un sí y para entender la responsabilidad futuro que iba a llevar con respecto a un hogar, en el sentido del respeto hacia la mujer, de que realmente hay que trabajar, hay que echar para adelante, de que hay que tener hijos, porque uno de los elementos constitutivos del matrimonio, y principalmente el canónico, es que la procreación, eso la Biblia lo establece y lo exige. Entonces, todo ese tipo de causales promueven un divorcio canónico, principalmente lo que nosotros les recomendamos es que vaya a su iglesia y que busque un abogado especialista que responda al procedimiento específico. Doctor, nulidad y divorcio, ¿es lo mismo o no? Mire, es una pregunta muy inteligente, querida Jessica. Primero, una cosa es en el matrimonio canónico la nulidad y otro es el divorcio. Lo que sucede que en términos coloquiales, la República Dominicana, nosotros les decimos divorcio tanto al civil como al canónico. Pero lo que realmente, el término correcto y técnico para el matrimonio canónico, para referirnos a la conclusión de este, es la nulidad. ¿Por qué nulidad? Porque el divorcio, quien les ha dicho que se aceptó el matrimonio, que fue verdadero y real, y después entonces se separaron. Después entonces se concluyó, se dividieron los bienes. Pero la nulidad lo que les ha dicho es que nunca hubo un matrimonio reconocido por la iglesia, porque hubo una falta, hubo un error en el procedimiento para concretizar el matrimonio. O sea, nunca se dio el matrimonio canónico. Por eso es que le llaman nulidad. Entonces, por esto me viene a la mente el hecho de que por esto es que, por ejemplo, cuando alguien está ante el sacerdote o el oficiante del matrimonio, de la ceremonia religiosa, pregunta si alguien tiene alguna objeción a que esta pareja se una en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Bueno, eso es así por un tema psicológico. Esa es una parte del procedimiento al que usted señala, para poder consentir la existencia del matrimonio. Ahora bien, el proceso de que yo quiero anular mi matrimonio porque mi esposa me fue infiel, ese proceso de investigación y de prueba en el aspecto de la moral y la fe, ¿cómo se da para la nulidad del matrimonio? Mire, lo que sucede es que en la Iglesia Católica se le exige elementalmente las pruebas, que sean fehacientes y que sean verdaderas. Esto lo va a identificar en primera instancia el sacerdote de la iglesia donde usted se casó. Pero se puede probar, por ejemplo, el hombre y la mujer que se casaron por la iglesia, pero después se separaron y cada quien contrajo ya un matrimonio. Elementalmente ya aquí se respeta lo que es la unión familiar y el deber de convivir en amor entre un hombre y una mujer, porque ya cada quien contrajo un matrimonio. Y eso entonces ya la iglesia se va a determinar de que realmente ya están vulnerando lo que son los principios rectores del matrimonio canónico y va a iniciar un proceso de divorcio. Sobre el tema del adulterio, se puede divorciar por adulterio porque uno de los principios medulares también del matrimonio canónico es que la persona esté concentrada específicamente en darle amor a su cónyuge, a su esposa o a su esposo. Pero si no lo hace, entonces tiene que recabar las pruebas necesarias, fotos, videos, temas que se demuestre, ¿verdad?, ante los tribunales eclesiásticos que realmente cometió el adulterio necesario y que no está siendo fiel, porque la fidelidad es un elemento medular en el matrimonio. Bien, doctor. Amigos televidentes, se nos quedan muchísimos temas, inclusive un tema que, doctor, quiero que nos conceda una nueva entrevista porque quisiera oír su opinión en cuanto al Tribunal Constitucional, a la decisión de la Junta Central Electoral en materia de la prohibición de la campaña temprana y quién tiene o no la razón jurídica, si los políticos o la Junta. Doctor, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros, Consulta Participativa. Jessica está encantada y entiendo y esperamos, amigos televidentes, que ustedes también. Gracias, doctor, nueva vez. Muchas gracias a ustedes. Y ustedes, amigos, nos vemos en la próxima entrega.